Yo soy José Antonio Castro Rodríguez, profesor titular de Pediatría de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, la definición de la bronquiolitis aguda es una infección respiratoria baja. Es uno de los problemas más importantes que hay en niños lactantes a nivel mundial. El diagnóstico sigue siendo clínico y a pesar de que es conocida hace muchos años, sigue dando muchos costos económicos y está asociada a alta morbilidad y mortalidad a nivel mundial. El diagnóstico clínico se realiza mediante reconocimiento de signos y síntomas de infección respiratoria baja en niños generalmente menores de 2 años. Sin embargo, el pic está entre los 3 y los 6 meses de vida. Y en los niños mayores de 1 año, esta infección puede estar sobrepuesta con otros cuadros que inducen o que hacen la aparición de sibilancias en los niños. Para que veamos, la definición no es universalmente aceptada y es una publicación de hace ya 5 años, donde ven ustedes que en más de 10 países, algunos de ellos consideran el primer episodio de infección respiratoria baja, sin embargo no son todos. En Estados Unidos y en otros lugares del mundo puede haber una segunda o tercera infección respiratoria con sibilancias y la consideran como bronquiolitis. No todos las guías internacionales en los distintos países consideran el hallazgo de crépitos para la definición de bronquiolitis. En el Reino Unido sí, pero en Estados Unidos es básicamente sibilancias, en algunos países es sibilancias o crépitos. No todos tampoco consideran una edad límite. En Estados Unidos y Reino Unido son menores de 2 años, en otros países son más estrictos en Europa y son menores de 1 año. En Chile tenemos menores de 2 años, primer episodio y sibilancias o crépitos en el examen clínico. A raíz de toda esta confusión en el diagnóstico aparecen varias editoriales que dicen que hay que basarse en sentido común, además de la medicina basada en evidencia, y otros que dicen este término de bronquiolitis que todos hemos acordado llamarlo bronquiolitis sin que todos tengamos en mente claro qué es. Al final de esta presentación, lo que quisiera hacer es convencerlos de que el bronquiolitis no es una entidad clínica por sí sola, sino una umbrella, un paraguas en las cuales hay varios fenotipos de bronquiolitis de acuerdo a las características del huésped, a la historia clínica, a los signos físicos, a la severidad del cuadro y a las características microbiológicas que también hay en la vía respiratoria alta, que tienen su sustrato en el genoma viral, en los metabolomas, en el microbioma, en la epigenética transcriptómica y en las condiciones genéticas del huésped. Y hace más de 15 años, estos investigadores en Italia se dieron cuenta de que, por ejemplo, es distinto si la bronquiolitis es causada por el virus sincicial, que es el más común, o si es el rinovirus. Si es el sincicial, los niños son significativamente menores en edad, menos chance de lactancia materna, obviamente, pero tienen un cuadro más severo por un score clínico, mayor atrapamiento en la radiografía, más parches, más infiltrado en el rinovirus, más eosinofilia periférica en el rinovirus y mayor severidad en cuanto a más días de hospitalización en el caso de sincicial versus rinovirus. También es distinto si el virus sincicial es A o B, si el genotipo es A, el cuadro es más severo que si es el B, virus sincicial B. El A tiene mayor frecuencia respiratoria, más consolidaciones, más retracciones y menos historia familiar de asma que el virus sincicial B. Sin embargo, el virus sincicial A tiene mayor carga viral en el aspirado nasal que el B. También depende de la respuesta del huésped. Por ejemplo, este estudio mostró que en Italia
hay más respuesta del tipo TH2 si la infección es causada por rinovirus que si es por sincicial. La relación TH2-TH1 es significativamente mayor en el rinovirus humano que en el sincicial. La microbiota, las bacterias de la flora nasal son también distintas según el tipo de virus que causa la bronquiolitis, y este estudio en Italia muestra cómo si la bronquiolitis es causada por virus sincicial, hay menos microbioma en la secreción nasal que si es causada por otro virus que no sea sincicial. Y las especies de bacterias son todas significativamente menores en el sincicial que en la bronquiolitis causada por virus distintos al sincicial. También depende de la edad. Si la bronquiolitis ocurre en menores de 6 meses, es más probable que la causante sea el sincicial. Si es mayor de 6 meses, en este estudio es más factible que sea bocavirus. El cuadro clínico es mayor, más severo en los niños menores de 6 meses y tienen más necesidad de fluidos endovenosos que los niños mayores de 6 meses. En algunos lugares donde no se puede determinar el agente viral con precisión, estos dos estudios que voy a mostrar muestran cómo también se puede saber las características particulares del fenotipo de bronquiolitis según la estación del año. ¿Cómo es eso? Si la estación es un periodo no invernal, es más probable que sea causado, que la bronquiolitis sea por rinovirus humano. Es más probable que si es en el invierno. En el invierno es más probable que sea el sincicial. Por lo tanto, la severidad de los cuadros de bronquiolitis son más severos en el invierno. Eosinofilia periférica es más frecuente en los cuadros de bronquiolitis no invernales, por ejemplo, en el verano. Y hay más chance que los pacientes con sufran de bronquiolitis en la época no invernal si vienen de padres asmáticos. Hay más chance de tabaquismo durante la gestación en la época invernal, donde el virus sincicial es el predominante y la severidad es mayor. Estos investigadores, el otro fue un estudio en Italia, en Estados Unidos previamente habían visto lo mismo. Estos investigadores dividieron de acuerdo a la estación de la bronquiolitis y vieron que en el periodo no invernal, los que sufrían de bronquiolitis tenían a los 4 o 5 años más chance de padecer de asma que los que habían tenido bronquiolitis en la época invernal. Y era porque había más rinovirus en esta época y más sincicial en esta otra época. En este estudio que hicimos con Gustavo Niño en George Washington University en Estados Unidos, vimos que dividido por fenotipo clínico, de acuerdo a una bronquiolitis hospitalizada en leve, hipoxemia o sibilantes, vimos que el comportamiento era distinto. Por ejemplo, aquellos sujetos con bronquiolitis que llegaban a la urgencia y se hospitalizaban, en los cuales había sibilancias, tenían una radiografía totalmente distinta de los que llegaban solo con hipoxemia sin sibilancias. Había significativamente más opacidades en las bronquiolitis hipoxémicas, como se ve acá, esta radiografía, y había más atrapamiento aéreo en las bronquiolitis de los fenotipos sibilantes. Y el desenvolvimiento en la clínica de la hospitalización fue distinta. Significativamente más pacientes del grupo hipoxémico necesitaban hospitalización en UCI, más días de hospitalización, mayor de 5 días que los pacientes con sibilancias, pero en el seguimiento posterior había mayor recaída de los del fenotipo sibilante que el del hipoxémico. Y también estos tipos con sibilancias, con bronquiolitis que debutaban con sibilancias, tenían mayor IL-4 e IL-13
a nivel nasal, más signos de inflamación TH2 que los sujetos con hipoxemia, con cuadros hipoxémicos. Después hicimos la validación de esta clasificación en un artículo que estamos ya terminando o mandando para publicar en Santiago de Chile, con más de 650 sujetos hospitalizados por bronquiolitis, 29 leves, 260 casi hipoxémicos y casi 400 con sibilancias al momento de la hospitalización. Y vimos algo semejante, que significativamente los niños con sibilancias tenían más peso al nacer, más historia familiar de asma, menor necesidad a la UCI, mayor severidad de score clínico y retracciones, aun cuando el sincicial fue el agente por lejos más predominante en estos 2 años del estudio, sí había diferencias en cuanto al rinovirus humano, y los pacientes con hipoxemia tenían más rinovirus que los con sibilancias. Otros investigadores en Estados Unidos mostraron que también ellos dividieron en longitudinal class análisis a sus fenotipos, y vieron que habían 3 profiles. El profile A eran pacientes con más infección a rinovirus, menos severo y mayor historia de eczema. El profile B era un intermedio, con severidad intermedia, que había mezcla de rinovirus y sincicial, y el C eran pacientes más severos, donde básicamente había más virus sincicial y poca historia de eczema. Y si lo llevan a los 3 años, el profile que tenía más historia familiar de asma, de acá, y era por rinovirus, tenía más chance de tener sibilancias a los 3 años de vida que los otros 2 fenotipos, y básicamente era por rinovirus humano. Y cuando fueron a ver qué pasaba con otra cohorte independiente en Finlandia, encontraron que no solo a los 4 años también ocurría esto que encontraron en Estados Unidos, también ocurría en esta cohorte de Finlandia, sino también a los 7 años, aquellos sujetos del profile A, los que tenían más atopía y más rinovirus humano, tenían 3.4 veces, 3.2 veces más chance de tener asma a los 7 años de vida, comparado con el profile B y C. Y publicamos este artículo a fines del año pasado, comienzos de este año, en Italia, con Laura Petrarca, en el cual vimos que usando Latent Class Analysis, junto con Fabio Minula, identificamos 3 profiles de bronquiolitis en 1.300 sujetos hospitalizados por bronquiolitis en el Hospital de Sapienza en Roma, en 15 estaciones distintas de años, y se agruparon de la siguiente manera: bronquiolitis moderada, era básicamente donde no se identificó el virus. El profile B era el bronquiolitis severa, 99% necesitó cuidados intensivos, donde básicamente estaba el sincicial. Y el profile 3 era los niños con eosinofilia periférica, donde básicamente el rinovirus humano era el protagonista principal. Y cuando fuimos a ver qué pasaba con el riesgo de tener asma o sibilancias recurrentes, aquellos sujetos que tenían antecedentes de atopía y los que tenían mayor severidad del cuadro, que requirieron hospitalización en la UCI, tuvieron hasta los 4 años posteriores a la infección primaria mayor chance de tener recurrencia o sibilantes recurrentes. Por último, este metaanálisis que publicamos con la gente del Imperial College y de Polonia, donde reunimos en un metaanálisis reunimos el riesgo de desarrollar asma en pacientes que han tenido bronquiolitis, ya sea en un lado por el sincicial o por rinovirus,
es significativamente mayor, 2.7 veces más chance de que el niño que ha tenido rinovirus como causante de su bronquiolitis desarrolle asma después que si tuviese o si tuvo, perdón, el sincicial. Dos palabras en el manejo de la bronquiolitis, que ya estoy en el tiempo. Esta es la guía del 2014, que a mi juicio confundió a todos los clínicos a nivel mundial, porque a diferencia de la guía anterior, esta del 2014 decía que no hay que administrar salbutamol a nadie, no hay que administrar corticoides sistémicos a nadie, no hay que tomar radiografía ni hacer exámenes virológicos de rutina. Entonces uno se pregunta cómo vamos a poder fenotipificar a los pacientes con bronquiolitis si no hacemos estudios radiológicos o virológicos. Sabemos que hay algunos, como voy a mostrar, van a funcionar al salbutamol y otros van a funcionar con corticoides sistémicos. Nosotros hicimos una revisión sistemática de todas las revisiones que había 20 revisiones y encontramos que efectivamente solamente la epinefrina en los pacientes ambulatorios y la nebulización con hipertónico en los pacientes hospitalizados servía para la bronquiolitis. Pero esto se basa en metaanálisis donde los trabajos, todos los RCT, no diferenciaban a los fenotipos de bronquiolitis. Metían a todos en la misma juguera y, como ven, esto y todas las otras guías como esta la americana, de la cual se basó, que usó estos estudios, estos RCT, si pones en los RCT a todos los pacientes con bronquiolitis sin distinguirlos por fenotipo, ningún medicamento sirve. Y miren ustedes cómo en Estados Unidos, por ejemplo, los médicos son más propensos a usar salbutamol si el niño es mayor de 6 meses, si ha respondido antes al salbutamol o si tiene sibilancias en el momento del examen. Nosotros hicimos esta guía donde mostramos que, según los estudios, es más conviene probar salbutamol en pacientes con bronquiolitis si el virus es rinovirus, si la estación es no invernal, si hay un microbioma de Haemophilus influenza, si el niño es mayor de 6 a 12 meses, si tiene sibilancias en el momento de la consulta a la urgencia, si tiene antecedentes de dermatitis atópica o historia familiar de asma en primer grado. Y aconsejamos no usar salbutamol si es por virus incisional, si la bronquiolitis ocurre en los meses invernales, si es el Streptococcus pneumoniae, la bacteria del microbioma, si son menos de 6 meses o si hay crépitos. Y este estudio coste eficaz muestra que en Colombia, por ejemplo, comparando las guías americanas versus las guías basadas en fenotipo, el país se ahorra dinero si usa salbutamol basado en los fenotipos que mencioné en la diapositiva anterior, y también hay menos chance de hospitalización que si uno usa las guías americanas donde no da salbutamol a nadie. Y dos palabras con corticoides. Este estudio de Qatar muestra cómo si el paciente tiene una bronquiolitis por una bronquiolitis y tiene además eczema o historia familiar de asma del papá o la mamá, el uso de dexametasona disminuye versus placebo, disminuye el tiempo de estadía en urgencias, salen antes, se dan de alta antes que los pacientes que reciben placebo, siempre y cuando la bronquiolitis ocurra en un niño con eczema o con antecedentes familiares de asma. Y este estudio en Finlandia muestra cómo la prednisona es muy útil para evitar recaídas en los sujetos con rinovirus, sobre todo con rinovirus con carga alta viral, van a tener menos recaídas un año después del episodio inicial, y hasta 4 años después sigue esa tendencia de que es mejor usar prednisona que placebo en pacientes con bronquiolitis por rinovirus que también debuten con sibilancias. Y este estudio muestra cómo el uso de
salbutamol y prednisona es útil para disminuir episodios de recurrencia en sujetos que son que tienen bronquiolitis por el rinovirus, primer episodio. Así que con todo esto quiero terminar habiéndolos convencido de que la bronquiolitis viral no es una sola entidad, es un paraguas. Acá hay un gráfico donde hay varios fenotipos distintos de bronquiolitis y que probablemente ya no es más solo una enfermedad, que varía las características de acuerdo a la clínica, si es hipoxémico sibilante, si tiene atopía o no atopía, a los marcadores de inflamación, no hable nada del genotipo humano por el tiempo, si es sincicial, o si es bocavirus, o si es rinovirus, de acuerdo al microbiota nasal del sujeto. Si la bronquiolitis es por rinovirus, hay mayor riesgo de asma en el futuro. Y en cuanto al manejo, aconsejamos tratar de usar salbutamol en sujetos que tienen bronquiolitis que son mayores de 6 meses o tiene el episodio de bronquiolitis en los meses no pic o debuta con sibilancias o el sujeto tiene eczema o viene de padres asmáticos. Si no funciona el salbutamol, obviamente no hay que seguir, pero si funciona, se sigue. Y usar corticoides en niños con bronquiolitis que tengan eczema o que vengan de padres asmáticos o sin infecciones por rinovirus, sobre todo con alta carga viral. Mis agradecimientos a estos 6 grupos con los cuales hemos estado trabajando en los últimos 5 años en la fenotipificación de la bronquiolitis y a ustedes por la paciencia que han tenido en escucharme. Muchas gracias